Buenos días con todas y todos. Primero, mi saludo cordial para todas y todos ustedes. Realmente es muy estimulante el poder conversar, conocer y apreciar la enorme cantidad de cuestiones o aportes que se producen en una reunión como esta y que han estado desarrollándose en nuestra universidad. Y desde luego, digo, entonces, cabe felicitar a los organizadores de este tipo de actividades. Aspiro, en la medida de lo posible, el aportar también con algunas reflexiones, si me permiten compartir pantalla, para poder hacer una breve presentación. No sé si es que me habilitan esa posibilidad. Ahí ya creo que es posible, ¿verdad? No sé si están viéndola. Sí se puede observar ya. Gracias, muy gentil. Decía que es muy importante esto y apenas entonces en esta exposición yo pretendo contribuir con algunas reflexiones sobre, obviamente, los resultados de la experiencia del trabajo virtual que hemos tenido que asumir en estos últimos tiempos y a partir de eso hacer algunas sugerencias. Obviamente no estoy pretendiendo hacer un examen riguroso que corresponde a los expertos en estos temas. Mi formación pedagógica me permite algunas reflexiones, pero sin duda alguna son ellos más bien los que tienen mayor posibilidad de elaboración. Y entonces también al final haré algunas aportaciones de ser el caso sobre algunos aspectos que están más allá también del tema estrictamente pedagógico. Y una primera cuestión que me parece a mí de enorme importancia es que el retorno que nos planteamos efectivamente a partir de los próximos meses, sin duda alguna es un desafío más que además nos demanda una actitud positiva a todos y promueve una motivación esperanzadora que también está presente en toda la sociedad. Yo creo que todos quienes hacemos la comunidad universitaria, cuanto toda la sociedad, pues efectivamente estamos entusiasmados con el tema del retorno a la presencialidad. Y bueno, yo creería que hay dos cuestiones importantes que son materia de este aprendizaje, que es lo que pretendo mostrar o sobre lo cual pretendo hablar. Lo uno refiere a los desafíos pedagógicos que nos planteó la actividad virtual y lo otro, como segundo gran ámbito, es qué desafíos relacionales también nos planteó esta nueva modalidad. Entonces, en el marco de lo estrictamente pedagógico, creo que las reflexiones ya todos los que me han antecedido en la participación han podido señalar, sí, es decir, ¿qué hacer? Nos limitamos a seguir en esa visión más de trasladar conocimientos para lograr esa visión repetitiva del trabajo académico que corresponde efectivamente a esa concepción tradicional de la educación y que ahora se mostró como más inepta todavía. Yo digo, si alguna de las cuestiones más importantes que ha producido este periodo ha sido justamente el poder de alguna manera dar batalla casi final a esa visión tremendamente inadecuada de creer que la educación consiste en trasladar información a la cabeza de otros para que después nos la, como ha dicho
nuestro compañero anteriormente nos la vomiten nuevamente en una expresión bastante dura de lo que implica inclusive esa inadecuada evaluación que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Y entonces, en el marco de eso, lo que se ha planteado es qué enseñar, cómo enseñar y qué cambios entonces también tenemos que hacer a la evaluación. Entonces, una de las primeras cosas que, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza nuestra del derecho, estaba planteado la necesidad de que nuestros estudiantes aprendan a resolver casos, a saber hacer una serie de actuaciones profesionales, instrumentales. Y bueno, sí, o sea, todo eso está bien. Todo eso está bien, pero limitarlo a eso, reducir el proceso de enseñanza-aprendizaje al practicismo, me parece que era lo que efectivamente teníamos que revisar, porque la educación virtual nos planteaba el tener que abordar otras posibilidades y necesidades de nuestros estudiantes. Y entonces aquí estaba justamente la necesidad de que enseñemos o trabajemos con ellos para proveerles de lo que era indispensable para el aprendizaje autónomo. Esto que ya de alguna manera ha venido siendo materia de nuestras, diríamos, discusiones o de nuestra última formación también como docentes, ahora ha tomado mayor relevancia. ¿Cierto? ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes y que los profesionales que formamos estén aptos efectivamente para de manera idónea, independiente, con niveles apropiados de profundidad y etcétera, etcétera, puedan entonces efectivamente mostrar que sus capacidades y sus habilidades y sus conocimientos les permiten justamente ejercer lo que se supone debemos obtener como profesionalización? De ahí entonces que el metaconocimiento y el metaaprendizaje se convertían desde la perspectiva de algunos en lo necesario. Y entonces yo he planteado aquí, recuperando algunos aspectos de lo que los pedagogos plantean respecto de los procesos de aprendizaje, los he planteado como más bien procesos superiores, ¿no es cierto?, en la enseñanza superior para connotar eso. Y entonces los primeros eran los microprocesos superiores. Entonces, ya no se trata solo de enseñar a, redactar cosas. Ya no se trata solo de enseñar a resolver determinada operación matemática. No se trata solamente de realizar determinada operación en el laboratorio. Se trata justamente de que los microprocesos deben partir justamente de la posibilidad de manejo adecuado de conceptos, de definiciones, de caracterizaciones de la realidad, que son probablemente los niveles más formales o literales o descriptivos de la realidad. Pero obviamente en función de producir esos procesos subsiguientes, los metaprocesos superiores, que implicarían justamente permitir que nuestros estudiantes aborden la posibilidad del manejo de categorías, de principios, de leyes en la ciencia, de las relaciones objetivas, sus causalidades, las correlaciones y las connotaciones, que son indispensables justamente para formar el pensamiento crítico, para desarrollar niveles de comprensión y de creación de conocimiento. Y por eso mismo entonces el macroproceso fundamental al que había que apuntar desde mi perspectiva y que ahora evidentemente se nos muestra como el más, diríamos, orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, es justamente este que alude al entendimiento y a la interpretación y al desarrollo crítico del pensamiento para efectivamente en función de eso, sí, en función de eso o en virtud de eso, provocar la aplicación, la solución de los problemas y también entonces desarrollar la inferencia y la creación que el conocimiento necesita hacer. Los pedagogos saben aquí que efectivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante justamente que entonces todo esto también hay que desarrollarlo en el marco de lo que hace el estudiante, de qué es lo que le hacemos realizar al estudiante. Porque sin duda alguna,
un estudiante que no hace, no puede aprender. Se dice, yo recuerdo una expresión de una de mis consultadas de siempre en materia pedagógica, la maestra Talísina, que decía que por más que el profesor se esfuerce, nada se consigue si el estudiante no logra hacer algo, si no realiza la práctica, si no desarrolla el. Y claro, aquí no estamos planteando el tener que seguir haciendo lo rutinario o lo que estábamos acostumbrados a realizar, sino justamente a realizar estos procesos que están planteados en este cuadrito que lo he sugerido, ¿sí? Y respecto de los desafíos relacionales que nos ha planteado la actividad virtual, obviamente nos hemos tenido que topar con problemas que aluden justamente a estos aspectos que ya también han sido abordados, pero que creo yo que necesitamos insistir. ¿Son o no aspectos que se van o que se quedan? La posibilidad de las relaciones que implican ese extrañamiento físico o inclusive material de la asistencia de nuestros estudiantes en las aulas, para encontrarnos en estos medios virtuales, esta posibilidad entonces de inclusive romper la localización de nuestras actividades y mantener de alguna manera relaciones en el distanciamiento, creo yo que son cuestiones que se quedan, que no es que ya las superamos. Volver a la nueva normalidad implica efectivamente entonces el entender que aquí tenemos una fuerte posibilidad de una especie de mestizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje que va a requerir efectivamente, como alguien ha dicho, mantener también estas otras opciones de relación con nuestros estudiantes y con todo el entorno institucional, ¿sí? La otra cuestión que se plantea es si justamente en ese proceso lo que tenemos que seguir es pensando en la evaluación como supervisión, como requerimiento desde el docente a los estudiantes, o más bien generar opciones de mayor participación de los propios estudiantes en la evaluación a sí mismos y a sus compañeros, es decir, activar mecanismos de coevaluación que permitan justamente al profesor entender qué es lo que se está necesitando y qué es lo que requieren los estudiantes para justamente aprovechar de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. La UNESCO, y ahí cito algunas cuestiones que ha planteado justamente en este año 2021 como estrategias que necesitamos mantener en el proceso actual. La UNESCO nos ha dicho que no es posible pensar la educación ahora sin cooperación, sin colaboración y sin solidaridad. Y no estamos pensando en esto solo desde la relación entre los estudiantes y los docentes, sino entre los docentes y entre los estudiantes, en colectivos que indudablemente permitan justamente mantener la posibilidad del diálogo y de la contribución y la retroalimentación que nos ayude justamente a entender mejor y a conocer mejor nuestras posibilidades y nuestras potencialidades o inclusive también nuestras limitaciones, ¿no es cierto? Y en ese entorno, obviamente, también entender que esos procesos son procesos que tienen que atender la interculturalidad y tienen que ser interdisciplinarios, integradores y holísticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí hay una necesidad entonces también de volver a insistir en la necesidad de la profesionalización de la enseñanza como actividad colaborativa, en donde adicionalmente logremos que buena parte que todavía de una docencia que todavía probablemente sigue pensando que solamente se puede desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje con la experiencia profesional, debe también asumir que tenemos necesidad de
ir implementando estos procesos también desde la comprensión profesional nuestra como docentes, no como arquitectos, no como ingenieros, no como abogados, no solamente como esos expertos en determinadas profesiones, sino justamente como expertos también en el desarrollo de los procesos educativos. Y bueno, y ahí también entonces algunas cuestiones referidas a los problemas que también nos plantea la institucionalidad, ¿no es cierto? Hay aquí una nueva condición o no de la gestión de la cátedra. Yo creo que este es un tema que lo tenemos que debatir muy seriamente en nuestra universidad y en todas las universidades. Antes hablábamos nosotros de la libertad de cátedra. ¿Eso ha sido abolido? ¿La virtualidad abona en la restricción de la libertad de cátedra o más bien la potencializa? Y no la potencializa solo en el sentido de posibilitar el desempeño conceptual o la posibilidad independiente de la conceptualización por parte del docente, sino en función también de cómo logra desarrollar procesos o abordar problemas de la realidad. Se dice que nuestras universidades no pueden estar exentas de la necesidad de atender la demanda social. Claro, en el marco de la profesionalización, evidentemente estamos claros todos que no pueden haber carreras que se creen de la noche a la mañana de manera antojadiza sin responder a los requerimientos de la sociedad. En eso de acuerdo. Pero respecto ya de cómo en concreto producir y generar las capacidades profesionales de nuestros nuevos profesionales, allí tenemos que seguir dependiendo y asumiendo una gran cantidad de limitaciones o obstrucciones que se han generado incluso desde ciertas propuestas de modelos educativos que se nos han impuesto a las universidades. Yo pensaría que la educación virtual nos ha mostrado que esa accesibilidad a una enorme posibilidad de fuentes de información más bien nos abren las puertas justamente a esa potencialidad que tiene la libertad de cátedra y la libertad del quehacer académico y de investigación con nuestros estudiantes. Y por lo mismo entonces, en lugar de cerrarnos a ciertas líneas determinadas, ciertamente, ¿sí? O a crear camisas de fuerza que nos obligan a seguir determinadas pautas, pensaría yo que hay necesidad más bien de tener un poco de flexibilidad en torno a eso, de modo que las iniciativas efectivamente permitan ir hacia adelante, ¿sí? Y atender esa demanda social en los términos que los que saben o los que conocen efectivamente las consideran apropiadas y oportunas. Yo, por ejemplo, quiero comentarles que ha resultado un poco complicado, por ejemplo, el que nuestros estudiantes puedan adoptar, ¿qué digo yo?, posibilidades de trabajo sobre el debate de las reformas laborales en el Ecuador. ¿Sí? Esa posibilidad, obviamente, la hemos podido librar en el marco de la actividad interna de la cátedra, pero no en el plano de las posibilidades abiertas o de lo que implican las posibilidades de la gestión institucional en general. ¿Por qué? Porque probablemente ahí hay una serie de consideraciones o apreciaciones que no van por ese lado. Y hasta inclusive hay consideraciones de orden ideológico y político que probablemente también terminan no permitiendo que esas posibilidades existan. Pero bueno, digo, entonces el tema es que aquí hay que considerar esto y también plantearlo para efectos de lo que se necesita para adelante, ¿sí? Y por lo mismo entonces las esferas del control docente sobre la gestión académica también deben ser materia de un debate, de una discusión que con la institución requieren ser replanteados. Yo digo que en estos ámbitos de las relaciones hay dos grandes cuestiones que nos han generado la situación que hemos vivido. La una, obviamente, el tema de cómo laboramos, cómo trabajamos, los problemas del trabajo, los problemas de la
de la realización de las actividades propias de la docencia, cuanto de la institucionalidad y también de los tiempos laborales que hay que entenderlo son así de nuestros estudiantes. Y el otro, el tema de la salud que necesitamos también garantizar a todos los que participan de este proceso, ¿cierto? Vamos a volver a la normalidad y entonces tenemos que garantizar que hayan ambientes laborales sanos para todos, para todos. Y ese no es un problema solo de pensar los ambientes laborales sanos como cuestiones de fumigación, ¿sí? O de ventilación. Me parece que estas cosas tienen que también ser abordadas con mayor profundidad. Y yo digo aquí, probablemente los que menos estamos aptos para discutir somos los que apenas hemos podido apreciar de lejos las experiencias. Hay gente experta en salud laboral, en salud ocupacional, que probablemente nos pueda dar una serie de pistas sobre esto, ¿sí? Y en el marco de eso también es indispensable no solo plantear temas relacionados con la salud física y psicológica, sino con lo que ya también los compañeros antes lo han referido. ¿Cómo vamos a garantizar esa salud ética en el desempeño de nuestras labores? Frente al hecho de que hemos tenido también expresiones que indudablemente no van con lo que debiera ser la práctica idónea de nuestros profesionales. Bueno, voy a tratar de cerrar este tema porque creo que ya tengo pocos minutos para terminar. Pero uno de los temas también centrales es que en este marco también necesitamos reformular, replantear la relación institucional de nuestras universidades con los otros centros académicos. Yo creo que la experiencia virtual nos ha dado evidencia de que ahora inclusive tenemos procesos de internacionalización en las relaciones de nuestras instituciones y eso creo yo que es un elemento que hay que incorporar con fuerza porque eso nos va a permitir justamente participar en los entornos o en los medios académicos y científicos de mayor relevancia o de mayor desarrollo. Entonces, este tema de la virtualidad nos permite aquello y hay que ponerle también atención a eso. Para eso habrá necesidad no solo de generar iniciativas individuales, sino de proponer políticas institucionales que igualmente nos lleven para allá. La otra cuestión es si ahora hemos podido ver si la organización académica de nuestras universidades debe seguir manteniendo ese esquema de los horarios diarios o tenemos posibilidad y necesidad de ir creando otros mecanismos. Por ejemplo, justamente la posibilidad de acceder a la organización modular de la educación superior. La organización modular no es nueva, es ya de alguna data. Y creo que es importante que vayamos pensando en que tal vez esa u otras opciones también deban ser recogidas en el marco nuestro para facilitar, para posibilitar, para dinamizar mejor las relaciones académicas en nuestras universidades o en nuestra universidad. Y claro, ahí está entonces lo que había dicho yo, que ahora no podemos dejar de pensar en que tenemos clases virtuales, actividades virtuales, ediciones virtuales. La virtualidad se convierte en un elemento sustantivo también de los procesos actuales, ¿sí? Y claro, ahí el único problema grave es justamente los problemas de las desigualdades y limitaciones que tienen nuestros estudiantes o nuestros docentes también para poder contar con una disponibilidad idónea de la conectividad. Bueno, y creo yo que entonces la última cuestión que corresponde pensar es que de todo esto no solamente hay que pensar en los cambios formales o en las necesidades de modificaciones procedimentales que esto nos exige, como ya han dicho algunos, sí, aquí estamos ante el uso de medios, pero aquí hay cambios también de mayor profundidad. Los cambios también de carácter epistémico que
en la educación superior necesitamos identificar y procesar también para dar el paso que probablemente esta realidad nos exige. Les agradezco y disculpa si me excedí en el tiempo. Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación a los compañeros de la dirección.